Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 3 de septiembre y seguimos caminando de la mano del Señor, confiando y creyendo en Dios y en sus promesas. Hoy sábado 3 de septiembre inició el retiro de damas. Estuvimos aquí en la iglesia alabando a Dios y compartiendo la palabra. Oramos, esperamos, pedimos a Dios para que haya sido de gran bendición para las damas que estuvieron y que siga siendo de gran bendición el día de mañana, que las damas terminarán estos 2 días de seminario, de retiro, de congreso que tienen las damas, que están teniendo las damas aquí en la iglesia. De cualquier forma, de todas formas, recuerden que mañana tenemos reunión familiar a las 10:30 de la mañana, común y corriente. Nos acompañará el grupo de damas que están en este retiro. Vamos a orar y vamos a compartir la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por un día más, por una noche más, por tu presencia en medio de nosotros, por acompañarnos. Te damos gracias por el día de hoy que tuvieron las damas, que se pudieron acercar a tu presencia, que tu palabra siga transformando, cambiando vidas, y que tu presencia se haga real y viva en medio de cada una de estas damas. Señor, te pedimos por tu palabra en esta noche para que tu meditación traiga paz y refrigerio a nuestras almas y a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche es realmente una pregunta. Se acercan personas a Jesús a preguntarle cosas especiales. Y aquí hay una pregunta de algo que está ocurriendo entre los discípulos de Jesús. Se acercan discípulos de Juan el Bautista a hacerle una pregunta, una famosa pregunta a Jesús. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Y les voy a leer los versículos 14 y 15. Dice Mateo 9, 14 y 15. Un día se le acercaron los discípulos de Juan, Jesús, y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero aún así tus discípulos, pero no así tus discípulos? Y Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, y entonces sí ayunarán. El ayuno primero es una disciplina espiritual, como la oración, como la vigilia, como el congregarse, es una disciplina. Es decir, son actividades que nos acercan a Dios y que se desarrollan como una disciplina. Los deportes son disciplinas que se desarrollan. La vida del cristiano se basa en desarrollar disciplinas que le acerquen a Dios. Como les dije, la más famosa de las disciplinas es la oración. Y es algo que desarrolla el cristiano en su vida personal con Dios para acercarse a Dios y para conocer más a Dios. La lectura de la palabra, la lectura devocional de la palabra es otra disciplina. Pero aquí le preguntan acerca del ayuno a Jesús. Y los discípulos de Juan sí ayunaban, y evidentemente los discípulos de Jesús no ayunaban. Entonces le preguntan los discípulos de Juan: bueno, nosotros ayunamos y los fariseos también ayunan, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? Y este texto, junto con otros textos de la Biblia que hablan acerca del ayuno, los hemos entendido mal, porque nos han llevado a despreciar, o al menos a no tener tan en cuenta la disciplina del ayuno, que es una disciplina importante para acercarnos a Dios. Jesús su acercamiento parte del problema que Jesús tenía con la aplicación de la ley de los fariseos, especialmente, que mencionan aquí los discípulos de Juan. Nosotros y los fariseos ayunamos, ¿por qué tus discípulos no? Y Jesús realmente no tiene problema con lo que los fariseos incluso enseñaban, porque Jesús en cierta ocasión le dice a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. El problema de Jesús con los fariseos radicaba en la aplicación de la ley que los fariseos le daban a la palabra de Dios. Y buscando en la ley nos podemos dar cuenta que solamente había un ayuno instituido por la ley, un solo día para ayunar, que era el día de la expiación, el único día del año en el cual pedían perdón a Dios por sus pecados, y el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Ese día ellos debían guardar ayuno por ley. No habían más leyes sobre el ayuno.
porque se espera de las disciplinas espirituales que voluntariamente y basados en la gracia, los hijos de Dios nos acerquemos a Dios de diferentes maneras, a través de la oración, como a través del ayuno, pero que sea algo libre y espontáneo y no ordenado por la ley. No vamos a encontrar ninguna ley que ordene orar, que diga ustedes deben orar tales días a tales horas y tantos minutos, porque se espera en base a la gracia que los hijos de Dios nos acerquemos en una oración libre a Dios en cualquier momento y que pueda ser de cualquier extensión, corta, pequeña, la oración. Y lo mismo pasa con el ayuno. No estaba instituido como una ley porque no se esperaba que simplemente los hijos de Dios cumplieran con esto, sino que buscaran libremente ayunar para acercarse a Dios. El problema de la aplicación de los fariseos de la ley era que ellos sí tenían una práctica que habían convertido en ley sobre el ayuno. Y podemos recordar la oración del fariseo que se acerca al templo y que ora de pie y le dice, Señor, sé propicio, le dice, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel recaudador de impuestos, yo soy una persona buena, y dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Parece ser que la costumbre de los fariseos era una obligación de ayunar al menos 2 veces a la semana. Pero el ayuno es algo tan voluntario que Jesús le dice a los discípulos de Juan, cuando le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es algo que nace de la gracia y voluntario, y dice, pues ellos no van a ayunar en este momento porque Jesús estaba entre ellos. Y como el ayuno es una práctica para acercarnos a Dios, no había forma más cerca de estar de Dios para los discípulos que estar con el Maestro. Pero les dice, bueno, pero un día sí van a ayunar. Y resalta eso. También resalta que la pregunta y la respuesta de Jesús no giran en torno a si Jesús ayunaba o no ayunaba. Parece ser que no había dudas al respecto. Porque los discípulos de Juan no le preguntan por qué tú no ayunas, sino por qué tus discípulos no ayunan. Y recordamos el famoso ayuno de 40 días de Jesús en el desierto antes de ser tentado. Aún Jesús, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, se prepara en ayuno para acercarse a su Padre y para estar listo para el momento de la tentación. 40 días de ayuno. La invitación de la palabra de hoy, de la meditación de hoy, es una invitación a buscar a Dios en ayuno, a buscar a Dios en abstención de alimentos, a acercarnos a Dios de todas las maneras que nos podamos acercar, mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante el congregarnos, pero también hoy la invitación es a separar días para ayunar. Como se los dije y como lo he mencionado varias veces, el ayuno es una disciplina y las disciplinas no surgen de la noche a la mañana. Las disciplinas se forman. Si usted no tiene la disciplina de ayunar, yo le invito a que empiece con ayunos intermitentes, espontáneos, no totales, ayunos parciales, puede ser con agua, con jugo, con fruta, en donde se reemplace una comida principal del día, después 2 comidas, y que se vaya desarrollando la disciplina para que encuentren la bendición que es acercarse a Dios a través del ayuno. Esa es la invitación de la meditación de esta noche. Y también los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por los retos y desafíos que nos lanza tu palabra. Por la invitación de hoy, de esta noche de tu palabra, a buscarte a través del ayuno. Enséñanos a buscarte a través del ayuno. Enséñanos a menguar en nuestro ser físico para acercarnos a ti, para conocerte más. Y enséñanos a hacer algo con el ayuno de manera espontánea y basado en la gracia, no basado en las normas, en cuánto tiempo debo ayunar, cuántas veces a la semana debo ayunar, sino en la gracia de acercarnos a ti y de hacerlo para honrarte, porque es algo que sabemos que está en tu palabra y es algo que sabemos que nos va a acercar a conocerte cada día más, como es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Señor, bendícenos en esta noche, te lo pedimos, te seguimos orando por el día de mañana para las damas, para que tú sigas bendiciendo con tu palabra y con tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, recuerden, mañana sí o sí, reunión familiar 10:30 de la mañana para que no falte. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.